Amor. Oh, perdona que no haya venido antes, he tenido muchísimo lío en comisaría. No, no te preocupes. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, está todo? bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has dormido? ¿He dormido? ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo no he dormido nada pensando en cómo ibas a estar tú. Pues mira, te digo una cosa. El colchón de mi celda, en comparación con el calabozo, nada que ver. Con vistas al mar, además, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y una compi de celda que no ronca. Bueno, una suerte. ¿Qué tal la compi? ¿Buen rollo? Parece maja. ¿Parece? Pues mira, me está enseñando qué hay que hacer, qué no se puede hacer. Estoy en pleno aprendizaje. Hanna, no me chupo el dedo. Que no, que Cata y yo hemos conectado. Sí, sí. Vale, bueno. Tú abre bien los ojos, que aquí hay gente muy chunga. Y maravillosa. Mira yo. También. Oye, ¿y con el abogado qué tal? Bueno, ya has visto. Bien, aunque no me liberó de la prisión provisional. ¿Pero habéis empezado a preparar el juicio? Bueno, me ha dicho que todavía hay tiempo. Hemos quedado que pronto va a venir y hablaremos de la estrategia. Vale. Pues no sé si quieres, puedo buscar otro abogado y, no sé, miramos una segunda opinión. Vale, si te parece. Pero bueno, me ha dado buenos consejos para los primeros días en prisión, así que bien. Vale. Si tú estás convencida, pues nada. Oye, hablamos de otra cosa, ¿vale? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Con lío, como siempre, vamos, lo normal. ¿Y lo del régimen disciplinario, en qué quedó la cosa? Bueno, se ha resuelto ya. ¿Y, y qué tal? Porque sé que Aldana iba a tope a por ti. Bueno, Aldana simplemente estaba haciendo su trabajo. Además, ha determinado que yo no sabía nada de lo tuyo con Quintero. Pues, qué alivio. Pues que además es la verdad. Entonces ya está, resuelto. Sí, sí. Bueno, ha puesto algo de poca profesionalidad en el informe, pero... ¿Apuesto que has sido poco profesional? Pues no entiendo por qué. Entonces te van a sancionar. Una falta leve. Nada, 3 días de suspensión de empleo y sueldo y ya está. Pero ya sé lo importante que es para ti tu carrera, Lidia. 3 días es como, vamos, como si te hubiesen despedido. 3 días, Hanna, no es nada en comparación con lo que debes estar pasando tú. Ya, pero es muy injusto, porque mis decisiones me han llevado a estar aquí. Tú no tienes la culpa. Bueno, un poco sí. Pero no le demos más vueltas. Es muy injusto, Lidia. Que tú tengas que pagar por mis errores, que manchen tu historial así. Bueno, Hanna, ya está. ¿Vale? Cambiamos de tema. Escucha, te quiero decir algo que es más importante. Hanna, escúchame. Procura que nadie sepa que tienes una novia policía aquí dentro. No cambies de tema, Lidia. Lo siento un montón. Hanna, de verdad, no entremos en bucle. De verdad que tenemos ¿Es que poco te he tiempo. arrastrado? No me has arrastrado a nada. Tú eres una mujer maravillosa que va a salir pronto de aquí y vamos a volver a estar juntas. Pronto de aquí. Lidia, por favor. Yo voy a hacer lo imposible, Hanna, para que salgas de aquí. Muchas gracias. Nos vemos otro día, ¿vale? Te quiero. Tenemos tiempo todo. Agradezco mucho lo que estás haciendo por mí. Sí, sabes que lo hago encantado. Anda, venga, cuéntame cómo está Hanna. Pues se hace la dura, pero está mal.
Y tú te has hecho la chica fuerte con ella. Claro, yo soy la reina haciendo eso. O sea que os habéis dedicado las dos a haceros las chicas duras. No, no ha sido así. Lo de la sanción le ha afectado también. Bueno, pues no habérselo contado, como con Bea. Ya, pero es que Hanna es peor que tú, sacando información. Bueno. ¿Y cómo está? ¿Te habló de su compañera? Sí, dice que bien, pero no sé yo. ¿No te la crees? No. Yo creo que Hanna no quiere preocuparme, pero hoy la he visto mal. Y me duele verla así. Lidia, no te agobies. Así no la vas a ayudar. Ya, pero es que me siento tan impotente, Néstor. Lidia, es que esto va a ser largo y duro. Y si te vienes abajo a las primeras de cambio... Pues muchas gracias por los ánimos. Ya, sí, ya lo sé. Pero no sé, miraré la parte buena a la sanción. ¿Tiene una parte buena la sanción? Claro, aprovecha estos 3 días para descansar y cargar pilas. Que lleva mucho tute encima. La investigación de régimen disciplinario, lo que le ha pasado a Hanna. Y la mejor manera de ayudarla es volver con las pilas cargadas para cuando se celebre el juicio. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que el informe de Aldana ha sido demoledor, Néstor. ¿Y sabes lo peor? Que tiene razón. Que yo no soy buena policía. No, Lidia, por favor, de verdad, no vayas por ahí. Hombre, yo tenía sospechas de Hanna y cerré los ojos. Lidia, pero es que eso que estás diciendo no tiene ningún sentido, porque te estás torturando por algo que ya no tiene remedio. No, no me estoy torturando, Néstor. La he pifiado y lo estoy reconociendo. Vamos a ver, escucha. Mira, llevo muchos años cotizado como policía. Y te voy a decir una cosa que es absolutamente cierta. En toda mi carrera no he tenido a ninguna compañera mejor que tú. Y con eso ya está todo dicho. Pues seré buena en casos ajenos, porque en los míos me vuelvo ciega. Lidia, pero si el informe de Aldana es demoledor y la sanción es muy leve, eso quiere decir que el régimen disciplinario ha considerado que tu error es minúsculo. Pero que me da igual la sanción, Néstor. El tema es que tengo ahora otra mancha más en mi expediente. Sí, pero es que lo que importa es el día a día. Y aquí me tienes, esperándote con los brazos abiertos. Agradezco que quieras subirme la moral, Néstor. Pero es que no me veo capaz de seguir. ¿Pero qué estás diciendo, Lidia? Mira, en estos 3 días quiero que hagas borrón y cuenta nueva. Y que vuelvas a tope. Y no quiero saber lo que estás pensando. Cuando vuelvas al Tajo estaré aquí esperándote, con un buen desayuno, para empezar la jornada. ¿De acuerdo? Voy a dejar el cuerpo de policía, Néstor. No lo merezco. Por favor, deja pasar unos días y ya verás cómo piensas de otra manera. Escúchame, si has tenido un mal día es lo normal. Es el primero. Y puedes llorar, pero hazlo en silencio. Si te escuchan, las presas irán a por ti, y las funcionarias irán a por ti, y hasta las cucarachas irán a por ti. Aquí la debilidad se paga cara. Y están a punto de apagar las luces, así que si quieres coger algo, aprovecha. Yo me voy a sudar porque la verdad que hablar sola me está agotando. ¿Sabes? Pensaba que iba a ser más fuerte. Podría hablar de sitios horribles en los que he estado. De cosas que me han hecho. He conocido a verdaderos bestias. Pensaba que la cárcel no sería nada en comparación con eso. Y mírame ahora. Si te sirve de consuelo, yo me rompí mucho antes. La primera noche me la pasé hecha un ovillo en la cama. Y me tiré semanas en el patio sin hablar con nadie. ¿Se aprende a sobrellevarlo? No.
pasa un día sin que te den un palo. O te lleves una decepción o se te caiga el mundo encima. Oye, lo que te dije antes de mi compañera de celda, que es mentira. No sé por qué lo hice. Yo sí sé. Yo también he intentado hacerla dura muchas veces para sobrevivir. Lástima que ahora no lo sea. ¿Esa es Lidia? No parabas de hablar de ella anoche. Lidia es mi chica. Pues no debía estar pasándolo muy bien. En tu pesadilla, vamos. Escúchame, te estoy preguntando esto por si te quieres desahogar y si no, pues ya está. Venga. Perdí a Lidia. Eso es lo que soñé, ¿vale? Normal. Podría pasar. ¿Qué insinúas? Nada. Oye, tú no conoces a mi novia. Ni sabes nada sobre nuestra relación. ¿Vale? Vale. ¿Ella tiene algo que ver con el motivo por el que estás aquí? No. ¿Y entonces qué has hecho? Que no te he preguntado aún. Vale. Tú también eres inocente. Si lo somos todas. ¿He dicho eso? Yo me entregué. Y confesé todo. Tú estás fatal. ¿Por qué has hecho eso? Pues porque era lo correcto. Lo correcto. Lo correcto, entregarse. Sí, seguro que no has hecho nada con esa cara princesa. Te fías tanto de las apariencias, Cata. Sí, eso es verdad. Y una vez me metieron aquí a una que parecía una mosquita muerta y se había cargado a su vieja. Te lo juro. Tú eres otra asesina, ¿no? Ahora me vas a decir. Pues no apreté el gatillo, pero sí que colaboré en la muerte de un hombre. No veas. Con la rubia. ¿Y me vas a decir que estás arrepentida ahora? No. Se lo merecía. Me destrozó la vida a mí y a muchísimas mujeres. Que era un chulo o algo así. Era un cerdo y un asesino. Me aniquiló como persona. ¿Tú sabes de qué va la trata? Evidentemente. Pues a eso se dedicaba. Pues entiendo que no le tengas especial cariño. Vaya. ¿Puedo pasar? Claro, Lidia. ¿Ocurre algo? ¿Es por tu sanción? Sí. Bueno, pues pasa, pasa. Os dejo solas. No, por favor, quédese también. Sí, sí, puede. Lo que vengo a decir les incumbe a los dos. Siéntate, por favor, y... dinos qué pasa. Voy a dejar el cuerpo de policía, comisario. Hola, Lidia. ¿Qué tal? Que me he enterado de que dejas el cuerpo. ¿Has presentado ya la renuncia? Sí, la he presentado y la están tramitando, a ver si me la aceptan. Ya. Entonces, supongo que serán unos 3 meses. Aunque bueno, en tu caso, al haber recibido una sanción leve, pues igual la cosa cambia. ¿También te sabes la normativa de régimen de personal? Bueno, lo imprescindible. Supongo que tu decisión es por la investigación de régimen disciplinario sobre lo de tu novia. Ah, muy bien. Mira, ahí se te ha notado tu coeficiente intelectual. Quería decirte que me da mucha pena no poder seguir hablando de cosas como el otro día, lo que dijimos de que la lógica no puede explicarlo todo en esta vida. Una pena, sí. Sí, pero es lo que hay. Pues sí, me gustaría seguir teniendo debates así contigo. A mí también.
Pero bueno, tranquila, que en comisaría encontrarás a mucha gente con la que hablar, ¿eh? Ya. De todos modos, no se te ve muy contenta con tu decisión. ¿Y tú qué sabes? Hombre, es obvio. Te acabo de ver mirando a comisaría con cara de pena. Bueno, porque tengo que pasar por esta plaza para ir a comprar. Pero vamos, si quieres cierra los ojos la próxima vez. No, pero bueno, tampoco hace falta que te quedes parada mirando a comisaría. Quiero decir que son el tipo de actos que hacemos de manera inconsciente, pero que revelan lo que sentimos. Muy bien, doctora Freud, muy bien. ¿Te molesta hablar sobre el tema? Sí, me molesta, sí. Además, no quiero que me hagas otro análisis de lógica como el del otro día. No pretendía ofenderte. Pues para no pretenderlo, te faltó decir que me faltaba un hervor por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando con Hanna. No, yo solo intentaba, pues, entender la situación. Pero de verdad, Lidia, que a mí me pareces una muy buena policía. Pero si no me conoces de nada. Bueno, pero tengo ojos y tengo oídos y es lo que dicen los compañeros. Y dejando a un lado lo de tu novia, yo me lo creo totalmente. Bueno, me estoy poniendo un poquito nerviosa, así que vamos a dejar la conversación, ¿vale? Entonces no te digo lo otro que tenía pensado decirte. No, mejor que no. Espera un segundo, Lidia. Mira, que el otro día me dijiste que yo no podía entender lo de tu novia. Exacto, sí. Que no iba a recibir lecciones de alguien que no se ha enamorado en su vida. Vale, pues lo he estado pensando y sí, tenía razón. Muy bien, qué humilde. Ya, pero es que aún así, tampoco creo que tenga sentido dejarse llevar por las emociones y pasar totalmente del sentido común. Y eso es lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? ¿Es otra leccioncita esta? No. Bueno, tranquila. Ya nos veremos. Adiós, Lidia. ¿Cómo estás? Bien. Pero no te tienes que preocupar por mí. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Seguro? Bueno, tengo una noticia que darte que igual no te gusta mucho, pero es una decisión que he tomado. Voy a dejar el cuerpo de policía. Ya he presentado la renuncia. O sea que no has cambiado de opinión. ¿Ya lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Tu binomio, mi amor, está muy preocupado. ¿Néstor? La madre que lo mato. ¿En serio que ha venido a calentarte la cabeza? Es que no es a calentarme la cabeza. Lidia, es tu compañero de trabajo. Está muy preocupado por ti. Es que Néstor cree... Sí, que estoy siendo muy dura conmigo misma, que me voy a arrepentir, bla, bla, bla. ¿Qué te crees? ¿Que no me lo ha dicho ya? Pues igual, si te lo ha dicho él, tus jefes, tus amigos, tu pareja, quizás deberías hacernos caso. ¿En serio que ha venido a pedirte que me convenzas? Bueno, pues es que ya no sabe qué hacer. Imagínate si ha venido hasta aquí solo para eso. No, Hanna, es mi vida, es mi decisión y ya está, punto. Y me parece increíble que Néstor haya venido aquí a pedirte nada. Lidia, olvídate de Néstor. Vale. Sí, es tu vida, es tu decisión. Yo formo parte de tu vida, ¿no? ¿Puedo opinar? Sí, claro. A ver si eres original. Todo esto ha sido mi culpa. Tú no has hecho nada. Te encanta ser policía. Se te da genial. A ratos. Bueno, a ratos. Lidia, Hanna, me siento así, ¿vale? Desde que confesaste todo, me siento un fraude. Lidia, tú no hiciste nada. Pues precisamente, no hice nada porque no lo vi o porque no lo quise ver, ¿vale? Pero los indicios estaban ahí. Yo he fallado como policía. Bueno, a ver, todos fallamos, ¿vale? Nadie te pide que seas perfecta, salvo tú misma. No me puedo permitir fallar una segunda vez. ¿Cómo quieres que me coloque la placa y la pistola todas las mañanas? Pues mira, dejando el pasado atrás y aprendiendo de tus errores, como hacemos el resto de los seres humanos. No estás siendo muy original. Venga, Lidia, no me fastidies. Vale. Por mi culpa ha muerto mucha gente.
no solo Can. Y Néstor se podía haber quedado en el sitio. No me lo recuerdes, anda. Entonces yo, según tu lógica, ¿qué debo hacer cuando salga de aquí? Si es que salgo de aquí. Bueno, por supuesto que vas a salir de aquí. No, pero dime, ¿sigo ayudando a las mujeres que quieren dejar la prostitución o me meto en un hoyo y desaparezco? No tiene nada que ver. Respóndeme. ¿Sigo en el centro cívico o en otra ONG o ya está? Mi vida se acaba porque, claro, no me podré mirar al espejo. Hanna, no mezcles las cosas. Además, no tiene nada que ver tu labor en el centro cívico que mi trabajo como policía. No me estás respondiendo. Bueno, pues sí, claro que pienso que tienes que seguir en el centro cívico porque es lo que te gusta, se te da bien y porque tienes que ayudar a esas mujeres. Pues, Lidia, lo mismo que tú, ¿no? Imagínate si con todo lo que yo he hecho, según tú, puedo seguir con mi vida, ¿por qué tú no? Bueno, ya está, Hanna, ¿vale? Dejemos el tema. Le dices a Néstor que has hecho tu cometido, que me has intentado convencer y ya está, pero que no, porque la decisión ya la he tomado, ¿vale? Fin. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues no sé, pero vamos, serviré para más cosas aparte de policía, digo yo. Seguro. ¿Pero te hará feliz? Se pueden vivir varias vidas en una. Mírate a ti o mira a mi hermano. ¿Tu hermana? Mi hermana me ha llamado esta mañana. Está feliz en Canarias. Y no va a volver. Bueno, pues qué bien que esté feliz. Lo que pasa es que qué palo, ¿no? Justo ahora. Y ahora la verdad es que me vendría muy bien tenerla cerca, pero bueno. Si ella está feliz, pues ya está. Además va en serio, ¿eh? Que no vuelve. Va a vender el pub. Bueno, está en Tenerife. La puedes visitar cuando quieras. Y además creo que te vendría bien hablar de esto con tu hermana, aclararte las ideas. Sí, ya iré, ya iré. De momento me quedo aquí a tu lado. A mi lado. ¿Cómo te vas a ganar la vida, Lidia? Pues no sé, me reinventaré. Daré un giro radical. Mira, es hasta excitante y todo. Hanna, voy a estar bien. Estate tranquila, ¿vale? Hanna, Se acabó el tiempo. creo que estás cometiendo un gran error. Y es difícil encontrar a gente que se preocupe por ti de esa manera, como una familia. Como una familia. Adelante. Lidia, ¿qué haces aquí? Quería hablar con usted. ¿Tiene un momento? Sí, sí, claro, pasa, siéntate, por favor. ¿Tienes algún problema? Soy yo el problema. Vamos a ver, Lidia. Yo creo que ya va siendo hora de que dejes de fustigarte. Es verdad que nos ha costado bastante aceptar que querías la baja del cuerpo, pero ya está. Ya está hecho, ya lo tenemos asumido. No tienes que dar más explicaciones. Además, para tu tranquilidad te diré que la baja sigue en marcha. Ya, y respecto a eso, ¿usted cree que podría frenarse? Bueno, eso ya no depende de mí. Pero tengo una compañera conocida en la división de personal y le puedo preguntar a ver si no es demasiado tarde. Bien. ¿Eso es lo que quieres? ¿No volverás a cambiar de opinión? No. Cometí un error queriendo dejar la policía. Soy muy terca a veces. No será porque no te intentamos frenar, ¿eh? Pues precisamente, cuanto más me insistían, más me empecinaba yo. Soy así. Bueno, nadie te lo reprocha.
Has tenido muchos disgustos en poco tiempo. Y, bueno, a cualquiera le habría afectado, ¿no? Ya, pero no cualquiera estaría dispuesto a dejar el trabajo que le llena. Me avergüenzo mucho y no sé qué me pasó, no me reconozco. Bueno, bien está lo que bien acaba. Me alegro de que al final lo hayas visto. Bueno, he necesitado un poquito de ayuda, ¿eh? Muchos de los que están aquí me han aconsejado, me han insistido, rozando casi el acoso. Bueno, pero en realidad no sé qué habría hecho sin usted y sin los compañeros. Es lo que hacemos aquí, ¿no? Velar los unos por los otros. Como una familia. Me alegro de que hayas recapacitado. No me gustaba verte así. Estaba siendo muy dura contigo misma. Ya, pensé que me merecía más que esa sanción. No digas eso. Bueno, me pareció poco castigo. Si llego a saber todo lo que estaban tramando Quintero y Hanna. Pues no hubieras puesto en peligro la vida de Néstor y de tus compañeros, ¿no? Yo me hubiera sentido igual. Ya, me dolió mucho eso. Bueno, pero me consta que Néstor no te guarda ningún rencor y yo sé que tus compañeros van a estar felices de tenerte aquí. Y yo estoy encantada de no perderte. Bueno, pues muchas gracias, comisaria. ¿No de qué? Lidia. ¿Me das un abrazo? Claro. Ay, no sabe cuánto necesitaba esto. Me alegro mucho de tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Bien. Sí, vamos, tienes una cara de estar bien. Bueno, a ver, estoy preocupada por eso de que quieras dejar la policía. Lo sé. No sé. Creo que te estás equivocando mucho, ¿eh? No es la decisión adecuada, pero bueno, ya está. Es que ya no sé qué decirte. Tienes razón. Por eso mismo no voy a dejar el cuerpo. ¿De verdad? Sí, ayer ya hablé con división de personal y hoy mismo me reincorporo en comisaría. Lidia, qué bien. Me alegro muchísimo. Me estás quitando un peso de encima. ¿Quién te ha hecho cambiar de opinión? Pues eso mismo. Evitar que sufras. Bueno, es que tampoco quiero que lo hagas por mí si no estás segura. ¿De verdad estás segura con la decisión? Claro. Mi carrera es muy importante para mí. Además, todavía tengo mucho que ofrecer a la policía. Pues sí. Te espera una carrera muy larga. Sí. Lo que pasa es que estaba enfadada y empecé a actuar de forma irracional, sin atenerme a las consecuencias. Y eso es algo de mí que no me gusta nada. Bueno, oye, pues te diste cuenta y lo cambiaste muy bien. Ya Sí. está. Bueno, también he necesitado un poquito de ayuda, ¿eh? Hay gente que confía mucho en mí y que me quiere mucho. Ya. Y luego hay gente que casi te arruina la vida. Bueno, Hanna, no nos lamentemos, ¿vale? Es que quejándonos no vamos a llegar a nada. Nos han pasado cosas, sí que es verdad, pero vamos a afrontarlas, ¿vale? Y vamos a tirar para adelante. Vale. Sé que desde aquí dentro es complicado, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es centrarnos en el juicio. Tengo miedo. No quiero pasarme media vida aquí. No vas a pasar media vida aquí. Yo no lo voy a permitir, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos que estar mentalizadas porque el juicio va a ser duro. Y mientras, pues, lo que te dije. Ojos bien abiertos y no te metas en líos. Porque si te metes en líos, lo único que vas a conseguir es estar más tiempo aquí, ¿vale? Grábate eso a fuego. Sí, lo sé, Lidia. Aquí hay peleas todos los días, pero me mantengo al margen, de verdad. Vale. ¿Algún problema con alguna presa o alguna funcionaria? No, todo bien. ¿Y sigue el buen rollo con tu compañera de celda? Con Cata, sí. Sí, es maja. ¿Cuántos años tiene?
20 y pocos, creo. ¿Y qué más sabes de ella? Es que tampoco hemos hablado mucho. Sé que intenta hacerse la dura, pero es solo una coraza. Ella está muy sola y asustada. Y a ti se te da muy bien leer a las personas. Bueno, a pesar de estar aquí, a pesar de todo lo que he hecho, creo que soy algo empática, sí. Y eso es de las cosas que más me gustan de ti. Creo que sí que me está pasando un poco con Cata, ¿sabes? Que me estoy involucrando demasiado. Pues ten cuidado, Hanna, porque esto no es el centro cívico, ¿vale? Ahora mismo, tu prioridad eres tú. Prométeme que vas a pensar en ti. Te lo prometo. Hola. Hola. Llevas tanto sin venir. Pensaba que te has buscado otra novia. Sí, hombre, eso es imposible. ¿Qué tal? Bien. ¿Te duele el hombro? Sí, pero es que hice un movimiento raro con el cesto en la lavandería y ahora lo tengo un poco cargado. ¿Pero estás trabajando en la lavandería? Ah, sí, lo he solicitado yo. Es que si no me vuelvo loca en la celda, dándole vueltas a todo. Así que... Bueno, si te sirve para despejar la cabeza hasta que se celebre el juicio, pues bien, ¿no? Sí. Estuve hablando con Montero, el abogado, y nada, dice que está preparando la defensa a fondo, así que... ¿Y tú estás cómoda con él? Sí, es majo. Lo que pasa es que a veces habla muy rápido y parece que tiene prisa por irse, ¿sabes? A ver, yo sé que es bueno, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que me gustaría que estuviera más encima de tu defensa. A mí eso de que lleve tantos casos a la vez, pues no me hace gracia. Ya. Bueno, nos queda confiar, ¿no? Sí. Pues nada, cambiemos de tema. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal con las presas? ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Que sí, porque te voy a engañar. Vale. Porque si pasa algo me lo cuentas, ¿vale? Vale, mami. Bueno, ya sabes que lo hago porque me preocupo. Sí, lo sé. ¿Y alguna novedad? Bueno, ¿a qué no sabes a quién han trasladado desde otra prisión? ¿A Vega? No hemos tenido el mejor comienzo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, porque me advirtió, y no de la mejor manera, que como cuente a alguien que es poli me voy a enterar. Ya, porque tendrá miedo. Hombre, ser poli aquí dentro no creo que sea plato de buen gusto. Oye, yo sé que está aquí por corrupta y porque estaba metida en chanchullos con Quintero. Pero ¿por qué lo odia tanto? Mejor que no lo sepas. Lidia, esta persona me ha amenazado. Vale, voy a compartir prisión con ella, o sea, necesito saber qué ha pasado. A ver. Vega estuvo trabajando con Quintero. Pero no porque ella quiso, sino porque Quintero la chantajeaba. Además, estuvo a punto de matarle. ¿Cómo? Sí, y casi lo consigue. Así que mejor cúbrete las espaldas, ¿vale? ¿Pero qué dices? Sí, no te quise contar nada porque la investigación hasta hace nada estaba abierta todavía y yo no estaba allí, no conocía los detalles. Ella dedujo también que yo estaba aquí por culpa de Fernando. Ya, y conociéndote seguro que has salido a defender a Quintero, ¿no? Hombre, no es defenderlo, es decir, que éramos amigos, me ayudó muchísimo. Y claro, ahí ella cambió el tono. ¡Qué desgraciada! Intentó matarlo. Es que por eso no te quería contar nada. Escucha, Hanna, tú ten mucho cuidado con ella, ¿vale? Que es un mal bicho. Hombre, es que después de lo que me has dicho es que ni la voy a mirar. Bueno, pues lo que te iba contando. Yo creo que después de conocer a Hanna, estoy casi segura de que podemos ganar ese juicio. Oh, qué bien, qué alegría me das.
A ver, tampoco quiero darte falsas esperanzas porque va a ser difícil. Pero yo creo que si Hannah se mantiene fuerte, podemos construir una muy buena defensa. Hannah es fuerte. Además, hace un rato estaba hablando con ella por teléfono y la he visto súper animada. De hecho, muchísimo más que con el otro abogado. Así que gracias. No, no te preocupes. Ahora lo importante es ayudar a Hannah a salir de esto cuanto antes. Si te puedo ayudar en lo que sea, me dices, ¿vale? Te puedo ayudar a recabar testimonios que hablen a favor de Hannah, por ejemplo. Genial. También quería preguntarte, ¿qué fue del francotirador que disparó a Khan? Pues esa investigación está muy estancada. Lo único que tenemos es el retrato robot que hizo Hannah. No lo sé, nos ayudaría mucho si Hannah pudiera aportar algún dato que ayudara a arrestarle. Un juez vería eso con muy buenos ojos. Ya, pero dudo mucho que Hannah sepa algo más. A ver, le puedo preguntar, por si acaso, pero... Bien, sí. Pues esto es todo por mi parte. ¿Tienes alguna pregunta? No, está todo claro. Así que muchas gracias por venir aquí y contármelo y... Bueno, No, tenemos que ser una piña, así que gracias a ti. nada. Me tengo que ir ya. ¿Tú te quedas? ¿Te vas? Sí, me quedo. Tengo algunos mails que revisar. Vale, pues oye, te invito yo. No, que Sí, hombre, qué menos. Pues gracias. Hablamos, ¿vale? Hasta luego. día. ¿Tú no entras más tarde hoy, Lidia? Sí, pero estoy preparando la defensa de Hannah. Estoy ayudando a Julia, la abogada. Ah, ¿y qué enfoque le va a dar? Bueno, se va a basar en lo buena persona que es Hannah y que siempre está dispuesta a ayudar. Y que si ayuda a Quintero fue para... Bueno, pues para resolver todo el asunto de Bladocan y lo mal que lo había pasado. Ya, el eximente de miedo insuperable, ¿no? Hombre, no es fácil, pero igual funciona. Sí, también queremos, alegar que se mostró colaboradora con la policía. Bueno, aunque lo que nos contó no nos sirvió de nada, la verdad. Bueno, pero eso puede cambiar. Es que he estado investigando toda la información que tenemos sobre Falcón. Lo he estado comparando también con nuestra base de datos a ver si encontraba alguna casualidad, si sonaba la flauta, y ha sonado la flauta. ¿Así? ¿Qué has encontrado? Esto de aquí es de un asesinato que se ha producido hace poco. La bala de este asesinato y la bala que mató a Bladocan salieron de la misma arma. Aquí está el análisis de balística forense. Tienes mala cara. ¿Seguro que estás bien? Cansada. En la lavandería todo el día. ¿Tú qué tal? Pues he hablado con Julia y traigo noticias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasa? Que ya tenemos fecha para tu juicio. ¿Cuándo será? Pues será dentro de poco más de un mes. Cuando venga Julia a hablar contigo ya te lo dirá oficialmente. Menos mal, de verdad, Lidia. No sabes lo mal que se pasa el no solo estar aquí, sino pues, no saber cuándo, de todo y... Me imagino. Mira, la defensa, Julia la va a basar en el atenuante del miedo, ¿vale? Y en tu buena fe a la hora de confesar voluntariamente y participar con la policía. Pues espero que funcione. Seguro que sí. Y hay otra cosa que te quiero contar. Miralles me ha dado permiso para colaborar en la búsqueda de Falcón. ¿Ah, sí? ¿Y no te has soltado el discursito de siempre de que estás demasiado implicada en el caso? Ha estado tentada, pero al final ha cedido. Pues qué bien. Sí, he encontrado una pista bastante importante que nos puede llevar a Falcón. Lo que pasa es que no te puedo dar más detalles. Bueno, no te preocupes. Vamos a dar pronto con ese sicario. Espero que sí. Pues nada, con todo lo que te he contado, supongo que ahora la espera se te hará más, no sé, más llevadera aquí, ¿no? ¿Seguro que estás bien? Sí, de verdad. No, no estás bien. Que sí, Lidia, porque te voy a mentir, que sí. Hannah, ¿en serio que me voy a tener que ir? ¿No me vas a contar lo que te pasa? Hay una chica nueva. Se llama Rebeca y... Cata la conoce de los tiempos cuando trapicheaban juntas fuera. Y es muy chunga. Sigue trapicheando aquí dentro. La vi vender droga a una presa. Y esa chica murió. ¿Murió? La droga estaba adulterada, Lidia. Y no puedo dejar de pensar en eso.
¿Tú tenías mucha relación con esa chica? No, no mucho, pero era muy joven, tenía toda la vida por delante. Se llamaba Lola. Oh, lo siento mucho, Hanna. ¿Se puede hacer algo por ti? Tú no puedes hacer nada, pero yo sí. Porque no me voy a quedar de brazos cruzados, lamentándome de que injusto es el mundo y viendo que lo hace a otra chica, luego a otra y a otra. Hanna, espera. ¿Qué me estás intentando decir? Pues que la he denunciado. ¿Cómo que la has denunciado? Sí. ¿Pero tú te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Qué pasa? ¿No harías lo mismo? Bueno, yo no sé qué es lo que habría hecho en tu lugar, Hanna, pero me preocupo por ti. Pues mira, pensaba que justo tú, siendo policía, me entenderías, pero... Pero, Hanna, es que ahora mismo no te estoy hablando como policía. Bueno, está hecho. ¿Te guste o no? Vale, no he vuelto atrás. Pero bueno, hablaré con la dirección del centro para que te vigilen y te custodien. Lidia, no hace falta. Sí que hace falta, Hanna. Porque si esta tía es tan peligrosa como tú dices, pues no creo que le haga gracia que la hayas denunciado. Así que ten cuidado, por favor. No te preocupes, ¿vale? Vigilaré mis espaldas. Hanna, tu tiempo acabó. Oye, muchas gracias por todo lo que haces por mí, ¿vale? Vale, ten cuidado. ¿Y alguien ha podido identificarle o hay alguna imagen grabada de él? Hay un vecino que confirma que la persona que vive en ese piso corresponde con el retrato robot que hizo Hanna. Oh, bravo. Eso son excelentes noticias, desde luego. La policía de los Países Bajos está preparando el operativo. De momento creen que no ha salido del país porque en el piso estaba la documentación, así que por ahí vamos bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, no, porque hasta que no lo tengamos yo no me doy por satisfecha. Lidia, tú confía, que seguro que lo cazan. Los polis holandeses son muy buenos, ¿eh? Le he pedido a Miralles participar en el operativo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha respondido? Pues que sí. Anda, mira, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Haría cualquier cosa por Hanna en esto. Qué suerte tiene de tenerte a su lado. La persecución por los canales y por el polígono ha sido espectacular. La poli de aquí se lo ha currado un montón. Y ya lo tenemos, Falcón es historia. Pues menos mal, si se llega a escapar. ¿Qué va, hombre? Si nos dejamos la piel, este tío no se escapa. Sí, me lo imagino. ¿Y ahora qué va a pasar con él? Pues está en el calabozo, lo están interrogando. Llevan toda la noche así, pero es que no abre la boca. Pero es que vamos, que este tipo de gente no suele contar sus cositas. Bueno, eso es muy buena noticia para nosotras. Hanna podría convertirse en el testigo clave que ayude a encerrarle. Hombre, es la única baza que tenemos, demostrar que fue él el que asesinó a Vladocan. Si tuviéramos, yo qué sé, algún testigo que lo viera por Madrid esos días, algún vecino. Pero de momento no tenemos nada, así que todo está en manos de Hanna. Oh, Hanna está dispuesta a colaborar y eso es una buenísima noticia para la defensa. Ayudará a que el juez acepte o por lo menos reconsidere el rebajarle la pena. Todo lo que sea mejorar su situación son buenas noticias. Si yo puedo hacer algo más, me dices. No te preocupes, Lidia. Vamos por buen camino. Llevo varios días recopilando testimonios de todas las mujeres a las que Hanna ayudó desde el centro cívico. Muchas de ellas prostitutas a las que ayudó a escapar de ese mundo. Algunas conocían a Vladocan y cuentan cosas terribles sobre él y sobre la relación que tenía con Hanna. No digo que eso justifique lo que ella hizo, pero sí nos ayuda a explicar el porqué. ¿Y crees que esos testimonios pueden ayudar? Si algo demuestra esto es lo mucho que sufrieron esas mujeres y lo agradecidas que le están a Hanna. Así que podemos demostrar que ella no solo no es un peligro para la sociedad, sino todo lo contrario. Pues ojalá que el juez también lo vea así. Porque lo que está claro es que si Hanna actuó así es por miedo a volver a caer en las manos de Vladocan. Y eso es un eximente contemplado en estos casos. Miedo insuperable. Muchas de esas mujeres hablan de la fijación obsesiva que tenía Khan por Hanna. Ya lo sé, ya. Lidia, también me gustaría comentarte otra cosa.
Esta mañana me han dado el nombre del juez que va a instruir su caso. Es un juez con fama de ser muy duro. ¿Duro? ¿Cómo de duro? Bueno, es muy exigente con la ley y suele imponer las máximas penas posibles. ¿Y qué hacemos ahora? No te preocupes, no te lo digo para que te pongas nerviosa. Simplemente para que te prepares. Esto podría ser un poco más difícil de lo que pensábamos. Es que mala suerte. Vamos a luchar este caso hasta el final. Eso te lo prometo. Entonces Falcón ya está aquí. No, está en Ámsterdam custodiado por la policía. Mañana lo traen a Madrid. Fue como fue aquí, donde mató a Bladocan. ¿Ha confesado todo? No, Hanna no ha abierto la boca. Va a ser complicado que hable. Por eso es importante que tú lo reconozcas. Ya he pedido el permiso y a ver si te dejan salir. A ti no te importa, ¿no? No. Cualquier cosa que me ayude a salir de aquí cuanto antes. Sí, yo creo que sí, que eso ayudará. Lo que pasa es que me quedo un poco preocupada con lo que me ha contado Julia del juez. Es que manda narices, ¿eh? Que de todos los jueces que hay nos ha tenido que tocar el hueso duro. Bueno, ya está. Seguro que va a salir bien. Pero bueno, lo que sí que creo que va a ayudar son los testimonios de las chicas que has ayudado en el centro. ¿Ah, sí? Dicen unas cosas muy bonitas. Están muy agradecidas. Qué ganas de salir de aquí y de darles un abrazo a todas. Mira, te digo una cosa, si el juez no se emociona con esas cartas, eso es que no tiene corazón. Oye, que tampoco se pasen, ¿vale? A ver si va a pensar que les hemos pagado o algo. No, ya verás que no. Además, Julia yo creo que hará una selección. No las pondrá todas. Pero vamos, que cualquiera se enamora de ti leyendo eso. Se me está haciendo tan larga la espera del vis-a-vis. A mí también. ¿Y qué tal todo, por lo demás? Muy bien. ¿Qué tal, Néstor? Néstor, muy bien, te manda recuerdos. Pero no me cambies de tema porque ya sabes de qué te estoy hablando. ¿Qué tal con Rebeca? Fenomenal. Ahora que está en aislamiento, muy bien. Bien. Pero bueno, en aislamiento no estará siempre. O sea, de un momento a otro va a salir. Lo sé, pero no me da miedo. ¿Quieres pedir el traslado? Lidia, no, ya te lo he dicho. Bueno, puedo pedirlo yo, puedo hablar con quien se tenga que hablar y que te saquen de ahí antes de que ella salga. A ver, la chica ha estado en aislamiento, ¿no? Igual ha reflexionado. No sé yo. De todos modos, en todas las cárceles hay una Rebeca. Quizás no nos ha tocado la peor. Bueno, pero yo voy a hablar con los funcionarios. Que le echen un ojo a Rebeca y ya está. Ya lo están haciendo. Bueno, solo te estoy diciendo que voy a tener una charla amistosa con mis compañeros. Mañana complicado porque tenemos mucho lío. ¿Por qué? Ah, claro, Falcón. El dispositivo de seguridad va a ser de primer nivel. Como es un tío peligroso, pues... Y encima estará Hanna. ¿Te preocupa? Hombre, me preocupa, Néstor. Claro que me preocupa. Por eso intento no pensar. ¿A qué hora va a aterrizar el avión? A primera hora de la mañana. Vendrá custodiado por la policía de allí de Ámsterdam. He estado con ellos y la verdad es que son muy buenos. Y luego lo recogerá Durán y nos lo traerá a Distrito Sur. Espero que Durán cuente con los efectivos necesarios para poder garantizar la seguridad. Hombre, supongo que Bremont no habrá puesto a todo el mundo en el caso de su hijo, ¿no? Pues no será por falta de ganas, te lo digo yo. Bien. ¿Estás pensando, Hanna? No tengo muchas ganas de verla fuera ya. Ya me imagino. Oye, ¿y su abogada qué dice? Julia se lo está currando mucho. Tiene todas las esperanzas puestas en esto de Falcón. Y cree que si Hanna colabora, pues puede pesar mucho en el juicio. Pero bueno, ¿y a pesar de todo estás preocupada? Hombre, Néstor, porque me da miedo, porque este tío es un asesino profesional y porque no creo que le haga mucha gracia que testifiquen contra él. Bueno, pero no te caliente la cabeza, Lidia. Va a estar vigilado permanentemente. No va a poder ni pestañear sin pedir permiso. Además, él no sabe quién le va a identificar, porque Hanna le verá a través de la pecera, pero él a ella no.
No me digas. Lidia solo intento ayudarte. Que ya lo sé, pero que Falcón no es tonto, ¿vale? Va a atar cabos. Él sabe que está aquí por lo de la muerte de Perla Ducán. Que ate los cabos que quiera, porque ni siquiera se va a cruzar con ella. Van a entrar y salir por puertas diferentes. Bueno, pero un sicario es un sicario. Y yo no me fío ni un pelo. ¿Y Hanna? ¿Ella cómo lo lleva? Bien, está contenta. Sabe que todo esto es bueno para ella. Lo que va a ser heavy es que después de tantas semanas poder vernos sin un cristal de por medio y podernos abrazar. Oye, a ver si te van a detener por abrazar a una testigo. Que lo intenten. Sí. Mira, ahí llega. Vamos a ser discretas, María, porque no creo yo que quiera llamar la atención. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Quieres agua? ¿Quieres café? O es que Miralles y Durán todavía le están interrogando, igual tardan. ¿Sabes si ha confesado o...? No lo sé, pero vamos, que en Ámsterdam no me dijo ni hola. Por eso es tan importante lo que vas a hacer hoy. Sí, vengo mentalizada. ¿Qué tal el viaje? Corto. Sí, estaba tan embobada mirando a la gente, el barrio, que ni siquiera he pensado en Falcón. ¿Y cuando has llegado aquí a la plaza ha sido duro? Pues la verdad es que sentí alivio. Supongo que al ver que todas las cosas seguían en su sitio. Bueno, ¿y seguirán aquí cuando vuelvas? ¿Y Néstor? ¿Dónde está? Néstor, fatal. Me trata fatal. De hecho, se ha cogido otro caso para evitar verme. Dice que desde que estás en la cárcel estoy insoportable. ¿Más? Más. Hanna, buenos días. ¿Te ha explicado el oficial Alonso el procedimiento? Justo se lo iba a explicar ahora. Cuando entres en la pecera, dentro de la sala de interrogatorios habrá 4 hombres. Uno de ellos será Falcón. Los otros 3 tienen rasgos muy parecidos. Quiero que digas lo que quieras, lo que pienses, en cada momento, sin miedo. Los que están dentro de la sala de interrogatorios no pueden verte ni oírte mientras estés en la pecera. Sí. Por desgracia he estado en esa sala unas cuantas veces. Es muy importante que te tomes tu tiempo y que estés muy segura de lo que dices, ¿ok? Sí, no te preocupes. Sí, en cuanto le vea, sabré que es él. Vamos entonces, ¿estás preparada? Hanna, me ha comentado Alonso que has coincidido en la cárcel con Vega. Sí, compartimos módulo y está en la lavandería conmigo. No se te ve muy entusiasmada. Es que no lo estoy. Pero bueno, me aguanto. No quiero tener problemas con nadie. Ella no lo está pasando bien. Ya me ha contado lo de la paliza. Imagínate ser poli en prisión. ¿Tienes idea de quién puede haberse ido de la lengua? Y yo no fui. Yo solo se lo conté a mi compañera de celda y era para advertirla. Ella también es una chica muy legal. Ella tampoco ha sido. Con ella mejor. ¿Con Cata? Sí. Ella es muy maja y no da problemas. Lo cual es mucho pedir en una cárcel. ¿Te pasa algo, Alonso? Que está preocupada.
Y no quiere decirlo para no preocuparme a mí. Bueno, me pasa que no todo es bueno. Hannah se la jugó en la cárcel y todo por hacer lo correcto. Una presa murió de sobredosis y yo delaté a la chica que le vendió la droga adulterada. Bueno, parece que algo bueno de Lidia se te ha pegado también. Imagínate luchando contra el crimen desde la cárcel. A mí no me hace gracia. Además, Lidia ya lo ha denunciado a la administración y esa chica está en aislamiento. Así que estoy bien, ya está. Ya. Pero ¿y cuando salga? ¿Sabes si la van a cambiar de módulo? Vamos ahí. Los 4 sospechosos, la mirada al frente. Ya sabes, tómate tu tiempo. Es el 3. Número 3, un paso adelante. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Ese es Falcón. Quintero lo contrató para matar a Vlado-Khan. Madre mía. Lo siento, ¿eh? Si no fuera por ti, le pedí a María matrimonio. Y lo entiendo perfectamente, vamos. Estaba bueno, ¿no? Jefe. Tenéis 2 minutos, lo que tardo en hablar con el abogado de Falcón y decirle que han reconocido a su cliente. Lo has hecho muy bien. ¿Qué va a pasar con él ahora? Pues ahora se lo llevarán a los juzgados y luego, a ver, con todas las evidencias que tenemos, lo más probable es que el juez dictamine prisión provisional sin fianza. Pero todavía queda el juicio, ¿no? Sí, en el que es clave que tú vayas a declarar, porque si no, no habrá servido de nada todo esto. ¿Has visto cómo me miraba? Ana, no te miraba porque no te podía ver. Lidia, él sabía que era yo, ¿entiendes? Quintero está muerto. Eva está muerta. Es que, Ana, no te va a pasar nada, ¿vale? Estate tranquila. Yo me voy a encargar de que no te pase nada ni dentro ni fuera de la cárcel. Mira lo que conseguimos con la presa esa, ¿no? Que la metimos ahí en aislamiento. Mira cómo han cambiado ahora las cosas, ¿eh? Mira quién se hace la fuerte. Oye, hoy ha sido de los mejores días de mi vida. Desde que estoy presa y mejor incluso que algunos días en libertad. Todo porque te he visto a ti. Hannah, es la hora. Iré a verte pronto. Por favor.